Bueno, nos dice, por supuesto, que consta de 4 partes, o tomos. En realidad son 3 volúmenes, pero las partes son 4. Bueno, en realidad son 3. En realidad son 3 porque una no cuenta como parte. Bueno, la teórica de la pintura, la práctica de la pintura y, digamos, la teoría aplicada, que es la historia del arte, la historia de la pintura. El Parnaso español pintoresco y laureado, que es un programa perfecto para enseñar en las escuelas de arte y en las facultades de Bellas Artes y de Historia del Arte. Es que cae por su propio peso. ¿Qué tiene que saber un artista o un crítico? Pues tiene que saber filosofía de la pintura, tiene que saber la historia del pensamiento sobre la pintura, tiene que tener talento para enhebrar conceptos, ideas, para ser creativo, tiene que saber la técnica, tiene que tener la práctica de la pintura, que incluye la ciencia, tiene que tener la ciencia de la pintura, la ciencia de los materiales y cómo burlar con trucos, con trampantojos, con arte de birlibirloque, con magia natural, las limitaciones de la ciencia. Y por último, tiene que conocer la historia de los grandes maestros que lo han precedido. Bueno, la 4ª parte es de índices y tablas, no cuenta como tal parte. Es el programa perfecto para una educación artística, tanto como artista como en el papel del crítico, que si no sabe cómo se hacen las cosas, no sabe de técnicas, no sabe coger un pincel, no sabe cómo se mezcla un color, que se dedique a otra cosa. Para ser crítico hay que saber cómo se hace una pintura, porque si no será un mero audiodescriptor. Hará historia del arte para ciegos, dirá, ahí hay un perro, ahí hay una enana, hay una... Y ya lo sabemos, tenemos ojos. Lo que tiene que decir es cómo se ha pintado, cómo ha hecho la veladura, cuántos trazos o qué tipo de pincel. Eso es lo que tiene que saber un crítico, no lo que sabemos todos, que hay un perro y una enana. Hasta ahí llegamos. Bueno, pues dice Wikipedia, los 2 primeros tomos versan sobre la práctica y el arte de la pintura. Esto lo he buscado, a ver de dónde lo han podido sacar. No lo he encontrado en ningún libro que esté citado en esas muestras que da Google. No sé de dónde lo han sacado, parece un trabajo original, pero dice esto. Los 2 primeros tomos versan sobre la práctica y el arte de la pintura y han tenido poca influencia posterior. Como si esto fuera un juicio de valor. Vamos a ver, han tenido poca influencia posterior, pero porque se leen poco. No porque sean malos y no porque, desde luego, de aquí no se puedan sacar opiniones, aunque no sean de Palomino, simplemente por su papel de antólogo de los grandes pensadores que lo han precedido. Desde luego esto merece la pena y debería ser influyente. Esto es un tesoro de informaciones filosóficas, de reflexiones sobre el arte que, desde luego, que deberían haber tenido influencia, pero no se ha leído. O sea, no se juzgue el que algo no tenga influencia como un sinónimo de su escasa calidad o de... No ha tenido influencia porque no se ha leído, ya está, porque todo el mundo ha ido al tomo 3º a ver las biografías y a ver la parte de la historia, pero esto no quita valor, y desde luego lo tiene muchísimo, a la parte teórica. La parte práctica, como me comentaba Jacobo Alcalde Gibert, y por cierto, tengo la deuda de comentar estos 3 libros, estos 3 volúmenes con él, con detalle, hablando de... En cuanto a la técnica, él siempre me decía que... Él me ha comentado en algunas ocasiones que, claro, Palomino, al igual que otros tratadistas, hurtan cosas que el lector debía saber y que sin duda sabía en aquel tiempo, pero que nosotros ya sabemos, con lo cual, como recetario, no es del todo útil, no es del todo práctico, porque hay cosas que se dan por sabidas y ya no lo están. Y ya no lo están por razones obvias. Bueno, pues después del prólogo de Ceán y Bermúdez, tenemos el libro tal cual, que empieza, el museo pictórico tal cual, que empieza por la teórica de la pintura, que no es, desde luego, no es en absoluto una banalidad
y no es nada liviana. La teórica de la pintura... la teórica de la pintura engloba, diría yo, sí, los 3 primeros peldaños, porque claro, esto está dividido en, digamos, filosofía o teórica, práctica e historia. Pero hay que decir que en realidad estas 3 partes se presentan como un clímax, como una escala unitaria en la que el pintor, el aspirante artista, va ascendiendo desde los peldaños más elementales hasta los superiores. Y se empieza por la teórica, curiosamente se empieza por la teórica, por la reflexión, cuando seguramente muchos opinarían que habría que empezar a pintar ya, ¿verdad?, en lugar de tanta reflexión, pero bueno, eso no quita que la teórica se lea deprisa, se lea rápido, porque esto, claro, no es para... sí, bueno, he dicho que sería útil como libro de texto, pero uno no se tira 6 años con un libro de texto. Precisamente, los libros de texto son para ver una materia compleja en un año. Entonces esto debería entenderse como un curso acelerado. Por lo tanto, aunque sea extensa, la parte teórica debería leerse de una sentada y luego ya se podría volver. Es decir, no deberíamos dedicarnos toda una vida a la teoría de la pintura si queremos ser pintores. Si queremos ser críticos puede, pero no sería recomendable en absoluto. Pero si queremos ser pintores, esto sería una especie de discurso inicial, una prolusión, algo que nos incitara al estudio, pero no debería ser el estudio en sí, aunque, claro, estaría falto de sentido lo que no tuviera una fundamentación incluso metafísica, una fundamentación filosófica. Estos son los prolegómenos a la pintura. Esa escala que va subiendo la obra de Palomino convierte al lector primero en el aficionado. Claro, el aficionado ve las cosas, sabe que le gustan, se maneja más en la filosofía que en la práctica, efectivamente. Bueno, pues la teoría comprende los pasos de el aficionado, el curioso, el diligente. Ya empieza a agitar la mano y disponerse a hacer cosas, el diligente, y en el diligente lo que tenemos es, sí, teoría, pero ya teoría científica. Y lo que hay son problemas. Hasta entonces se han discutido cuestiones más metafísicas, incluso políticas, morales, pero en el libro tercero, el diligente, estando todavía en la teoría, ya nos hemos pasado a la ciencia. No es la práctica, evidentemente, no es mancharse las manos, pero es saber de algo que va más allá de lo que podría hacer Cicerón. Es algo que ya exige un conocimiento matemático, desde luego, y geométrico, que luego va a tener su uso directo y su uso, su plasmación en la materialidad por el artista. En el diligente lo que tenemos son problemas, ante todo de geometría, ante todo de matemática geométrica, de geometría, de proporciones, de proyecciones. Todo esto es lo que se incluye en el diligente. Continúa ese ascenso en el segundo volumen, lo hemos dejado en el diligente, nuevamente el retrato, y aquí lo que tenemos es el principiante. Ya hemos dejado la teoría, ya vamos a mancharnos las manos y vamos a trabajar. Lo último de la teoría fue aprender geometría, proporción, proyecciones. Bueno, pues ya tenemos lo suficiente como para empezar a pintar. El principiante. Bueno, hay un prólogo y unas cartas para esta nueva etapa, que es la práctica. El principiante, el copiante, el aprovechado, y después, cuando se ha copiado a los grandes maestros y a la naturaleza, que era lo que recomendaba ante todo Leonardo, copiar no a los grandes maestros, sino a la naturaleza, y después de haber extraído una formación, una educación
de la observación, tanto de la naturaleza como de los grandes maestros, entonces el artista, claro, todo esto no hay que hacerlo necesariamente en ese orden, entonces el artista puede ser inventor, el artista puede inventar, que es un libro, por cierto, muy breve, porque para la invención precisamente no hay regla ni método. Argumento de este libro: ¿qué cosa sé inventar y si todo lo que es inventado merece el título de original? ¿Qué caudal debe tener el pintor en el entendimiento para haber de inventar y cómo ha de usar de él? ¿Cómo ha de examinar el artífice su invención y purificarla de todos defectos? De la práctica y observaciones de la pintura al fresco. Claro, naturalmente nos viene a la mente, por ejemplo, el Bosco, que está citado en... no, este es el índice de términos. Vamos a ver, nos viene a la mente la fantasía del Bosco. Vamos a ver si... Tiene un índice, pero un índice un poco barroco. Por ejemplo, los pintores que se llaman Francisco... Si tuviéramos que buscar a Francisco de Holanda, que antes lo estaba buscando, claro, he presentado a Francisco de Holanda, que me parecía una ausencia bastante notable y extraña, pero vamos, explicable, porque sus libros estaban manuscritos y los conocía los pintores que lo tenían. Bueno, pues estuve buscando a Francisco de Holanda, y si se busca a Francisco de Holanda, que se sepa que no hay que buscar Francisco de Holanda, hay que buscar, hay que buscar Holanda, hay que buscar Francisco, en este índice que reproduce el libro original al máximo. Bueno, Bermellón, aquí no veo los nombres de los pintores. Pómez, que no es apellido, evidentemente, que es la piedra Pómez, bueno, Protógenes, aquí están los nombres, no, pero coincide que... aquí está, al final, en la página 643 de este volumen están ya los nombres. Entonces, no, belleza, benignidad, bienaventuranza, bondad y buitre y sus propiedades. Será en el tercero donde hable de el Bosco. De la práctica y observaciones de la pintura al fresco lo mete en el inventor. Esto es un poco extraño. Bueno, el quinto grado de los pintores, el práctico. Y dice que el pintor tiene que ser... tiene que ser consciente de su fisonomía. Esto es muy miguelangelesco. La pintura es una actividad física, pero también moral, y bueno, da un elenco de fisonomías posibles de los pintores, entendiéndose claro cuál es la mejor y cuáles no son las convenientes. El pintor puede ser hombre fuerte y robusto, hasta ahí todo bien, hombre tímido, hombre ingenioso y prudente, y luego ya tenemos el hombre sinvergüenza, el hombre modesto, el hombre animoso, el hombre cobarde, el hombre avaro, el hombre iracundo, el hombre mansueto, el hombre pusilánime, injurioso, piadoso y lujurioso. Bueno, todo esto es un grado superior en el que el pintor ha dejado de ser curioso, ha investigado, ha dejado de ser copiante, se ha vuelto original y ahora tiene habilidad de ejecución. Y ya por último, el sexto y último grado es el perfecto, que es el capítulo más extenso, porque claro, aquí habla de todo lo que tiene que ser, aunque aprovecha para hablar de su obra, hablar de grandes maestros, y luego vienen, los índices y las tablas. Y esto es el Museo Pictórico, una escala que se va subiendo desde el grado de el curioso, el curioso no, es la segunda, el aficionado, desde el aficionado hasta el pintor perfecto. Y una vez que nos hemos subido a esa escala, podemos empezar por aquí, desde luego, podemos empezar por la historia. Pero, claro, y además la parte teórica debería incluir el conocimiento de los grandes maestros y debería hacerse casi de modo simultáneo este curso. Y tampoco es que sean unos libros muy extensos. Que esté en 3 volúmenes no debe
descuidarnos de las reducidísimas dimensiones de estos volúmenes. Bueno, pues el último es el famoso Parnaso español, que viene a ser como el Vasari o el Mander de España. Ya que Francisco de Holanda lamentablemente tampoco está tan leído, pero bueno, el primero que escribió, la fama que tiene Holanda es haber sido el primero que ha escrito de pintores y de una historia de nuestra región, pero claro, es desde luego definitivamente Palomino el que puede alzarse como émulo y como correspondiente de Vasari y de Mander, y además cierra esas tres grandes épocas de la pintura italiana, la pintura flamenca y la pintura septentrional, y la pintura española, y bueno, desde luego recibe toda la teoría, y eso, insisto, está en el primero, recibe toda la teoría precedente, salvo algunas obras que estaban en manuscrito, como el propio Holanda, y no debe desatenderse en absoluto la parte teórica. Bueno, simplemente quería encontrar la cita del Bosco, pero es que, vaya, pues hay que decir que los índices son un poco extraños y difíciles de manejar. Por cierto, no, desde luego no está Holanda. De Herrera el Viejo se pasa a Orfelín. Bueno, quizá estuviera en el primer volumen y se me haya pasado. Vamos a ver. Porque trate de... Vamos a ver. Belleza, bondad... Es la última... Desde luego es lo único que yo le reprocho a estos libros, que tienen unos índices que son muy difíciles de manejar porque son 3 o 4 índices, y quizá la consulta en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Digital Hispánica, si reconoce la letra de aquel tiempo y se puede hacer una búsqueda automática, pues puede ser más cómodo cuando uno esté buscando algo en concreto. Pero en general yo recomendaría la lectura de estos 3 libros desde el principio hasta el final. Estaba diciendo, no veo la portada, claro, porque la portada quizá no se vea muy bien si le da demasiada luz. Esta es la primera parte. Bueno, que como digo, tiene sus pertinentes láminas, aunque a lo mejor no sean tan convenientes para el estudio como lo será la reproducción de la Biblioteca Nacional, porque claro, esto es un papel que estaba fotografiado, tiene su color, y al reproducirse en blanco y negro a lo mejor no es la mejor manera de estudiarlo. Y desde luego para estudiar la heráldica en blanco y negro, no, desde luego no es lo más conveniente. Por eso tener estos libros es útil para su estudio, para leerlo desde el principio hasta el final, pero al final un ojo a lo digitalizado sí que hay que echar. Bueno, aquí está el Bosco, primer volumen, 117. Simplemente quería recordar lo que dice acerca del Bosco a propósito de la fantasía. 117. Aquí está. Vamos a ver. 117, un segundo, perdón. Sí, 117. Vaya, pues me parece que el índice no está muy conseguido, porque bueno, voy a leer la página entera, pero aquí no se habla del Bosco, o por lo menos no lo veo. Pero bueno, voy a leer una página para mostrar cómo escribe. Pues sí, Bosco 1, 117. Ah, que este es el segundo. Perdón. Pero bueno, puedo leer una muestra sobre la práctica y las informaciones que nos da sobre la técnica. Dice, supuesto lo dicho, como inseparable y perpetuo cuidado del estudioso pintor, habiendo ya de... Ah, claro, es que no le veía el sentido, pero es que resulta que de los 2 primeros volúmenes
la teórica y la práctica, se da el índice en el segundo volumen, y luego ya el tercero aparece como una especie de anexo en el que están las vidas. Ajá, pero aún así aquí no aparece Francisco de Holanda. Juan Pantoja de la Cruz, por ejemplo, hay que buscarlo por Juan. Benedicto, Benedicto Gilandri, hay que buscarlo por... Entonces, por Benedicto. Si yo busco Francisco de Holanda, vamos a ver, que es que, claro, es el gran precursor de Palomino, junto con Pacheco, pero bueno, naturalmente Holanda es precursor de Pacheco. Hay Francisco Caro de Torres, Francisco de Pedraza, Francisco Pacheco, Francisco Zurbarán, Fray Eugenio Gutiérrez, y ya está, ya Fray. Por cierto que cita a Frenois y no está, o sea, es un índice incompleto, cita muchos más autores, cita muchísimos más autores de los que aparecen aquí, eso hay que tenerlo en cuenta, que nadie se fíe del índice, que la teoría y las citas de Palomino son mucho más ricas de lo que parece sugerir el índice. Bueno, supuesto lo dicho, como inseparable y perpetuo cuidado del estudioso pintor, habiendo ya de ponerse a pintar, los instrumentos que ha de prevenir para esto son caballete, si no le tiene el maestro, paleta, pinceles, brochas y tiento. El caballete es para arrimar el lienzo o tabla que se hubiere de pintar. Bueno, todo esto es muy esencial, aunque luego se pone bastante más complejo y efectivamente hay cosas que los pintores de hoy no pueden saber lo que es, a pesar de que lo esté describiendo minuciosamente, porque siempre falta algo. El español del siglo XVII, desde luego, es muy difícil para los hombres hasta del siglo XVII, y no olvidemos que en el Quijote, Don Quijote tiene que preguntar qué son curapas, y que en las novelas picarescas siempre hay algo... Le ponía a mis alumnos ayer El Pícaro de Fernando Fernán Gómez, y claro, ahí el pícaro, ese Lucas Trapaza, que está sacado del bachiller Trapaza, pero que es una síntesis de todas las novelas picarescas, preguntaba a un capitán de navío qué era esguazar, que no lo sabía, nosotros tampoco. Cada gremio tiene su vocabulario, como Azorín le cuenta a Amadeo Vives en un artículo muy famoso. Los albañiles, claro, también en el siglo XX, en el siglo XIX, los albañiles tienen su léxico propio que otros no entienden, pero en el siglo XVII todo el mundo tiene un léxico muchísimo más rico y más complicado, que ha sobrevivido en algunos gremios, albañiles, y los pintores también lo tienen, por supuesto, los marinos, y la germanía de los tahúres y de los jugadores y de las prostitutas y de la mala vida, pero no solo, hay muchos vocabularios específicos, y el español del siglo XVII tiene siempre sus complicaciones, sus dobles sentidos, su parece que es, pero no es. Y bueno, quizá una edición con notas y en la que se averiguara todo lo que se puede averiguar, desde luego no estaría de más, y ya lo digo, como libro de texto. Primer volumen, que no sé cuál va a ser porque lo he descamisado. Bueno, si este es el segundo, claro, el primer volumen va a ser este. Claro, el primer volumen en la teórica, 117, para dar una muestra de su escritura. 117, aquí está. Aquí está. El dibujo intencional o quimérico, claro, esto adelanta la parte creativa, la parte imaginativa, por lo tanto debe leerse como una unidad, la obra de Palomino. El dibujo intencional o quimérico es aquel cuyo ser objetivo solo está en el entendimiento, esto es, que no tiene existencia física y real, aparte rey, como dice el lógico, aunque los extremos de que se compone la tengan. Tales son los grutescos de varios cogollos, hojas, ayos y cartelas, artificiosa y galanamente compuestas, y otros diferentes adornos con grifos, sátiros y exquisitas sabandijas, cuya semejanza no hay in rerum natura, sino solamente no hay en la naturaleza de las cosas, cuidado, no entiéndase, sino solamente en la idea del artífice que hace un conjunto de varias naturalezas para formar un compuesto, cuya existencia repugna, en que fue extremadísimo el Bosco en sus exquisitos y extravagantes sueños. Sí, puede decirse que el Bosco en realidad no inventa nada nuevo, sino que compone con cosas que sí existen, que sí tienen
que sí, bueno, en fin, que sí existen, pero que en composición, en conjunto, no tienen existencia física y real, aunque sí parten. Sí, eso es, aunque eso es. Lo que compone el bosco no tiene existencia física y real, aunque los extremos de que se compone, la tengan, con lo cual hace de lo real algo irreal. Bueno, esta es simplemente una muestra de su escritura. He hecho una brevísima presentación, me dejo a deber, me quedo a deber un diálogo que, por cierto, es un tratado lo que tenemos, no es un diálogo como los de Holanda, aunque bueno, también tiene su parte tratadística. Es un tratado como las vidas de Vasari, y el tratado, Vasari tiene una teórica mínima y todo lo demás son vidas. Mander tiene un extenso poema teórico y unas vidas que más o menos están proporcionadas, y desde luego Palomino es el sello y la síntesis de esos grandes precursores, porque tiene de manera clara y distinta la teórica que tenía Mander, el largo poema de la pintura, la teórica, la práctica, que desde luego, bueno, Vasari da algunas notas, y eso está más bien en Leonardo, claro, la práctica, los trucos están más bien en Leonardo, bueno, y en autores muy anteriores como Cennini, la práctica, y por último las vidas, que eso sí que trabajaron con conciencia Vasari y Mander, y que bueno, pueden remitirse hasta Plinio, que sería quizá el primer autor que con más detalle o que más datos nos ha dado de la pintura. No tiene ningún sentido, ya lo digo, que esto no sea una lectura obligatoria, y además no es muy extensa. ¿Y qué otro libro mejor? No entiendo que esto no sea una lectura obligatoria en Bellas Artes y en Historia del Arte, y sí lo sean los desvaríos críticos sobre Duchamp, y en fin, no tiene ningún sentido. En una república bien organizada, este sería el manual de por lo menos los 3 primeros cursos de Bellas Artes o de Historia del Arte, y tampoco tendría sentido que hubiera muchos más. Una carrera de 5 años ya es demasiado. Yo la hice en 4, yo creo que 4 años, incluso 4 años ya es demasiado. 4 años ya es demasiado. Y ya lo digo, cuidado, no se entienda que quiera decir que un año se leyera el primer volumen, otro año el segundo. No, esto debería leerse todo el primer año, por trimestre. Un trimestre, el primer curso de Bellas Artes o de Historia del Arte, el primer trimestre la lectura de la teórica, el segundo trimestre la lectura de la práctica, y el tercer trimestre las vidas de los grandes pintores españoles. Y naturalmente también leer a Holanda, a Cennini, a Leonardo, a Vasari y a Mander. Esto sería lo lógico. No es lo que se hace, no es lo que se hace.